Niño de 9 años interrumpe la boda de su padre y revela impactante secreto sobre su prometida. Pablo, con solo 9 años, observaba todo desde la última fila, su corazón latiendo fuerte en el pecho. El sonido de las conversaciones y las risas despreocupadas resonaba a su alrededor, pero él sentía como si estuviera en un mundo aparte. En el altar, su padre, Javier, sonreía, radiante de felicidad, mientras ajustaba el saco. Y, en ese momento, Pablo supo que tenía que tomar una decisión. Necesitaba proteger a su padre, pero la valentía necesaria parecía imposible de alcanzar. Desde que su madre había fallecido, 2 años atrás, Javier y Pablo se habían vuelto inseparables. El vínculo entre ellos era profundo, casi como si uno completara al otro. Sin embargo, en los últimos meses, todo parecía estar desmoronándose. Cuando María entró en sus vidas, con su sonrisa fácil y su actitud afectuosa, Pablo intentó creer que ella traería la felicidad que su padre tanto merecía. Pero detrás de esa sonrisa, se escondía algo que solo Pablo era capaz de ver. Había una frialdad en la mirada de María, una presencia que lo hacía encogerse por dentro cada vez que se quedaban solos. Pablo no podía olvidar la primera vez que notó ese cambio. Su padre estaba fuera, trabajando hasta tarde, y María estaba a cargo de cuidarlo. Lo que comenzó como una tranquila noche de pintura en la habitación se transformó en algo oscuro. Pablo, orgulloso de su dibujo, se lo llevó a María, esperando un elogio, pero lo que recibió fue una mirada de desprecio que le hizo sentir un nudo en el estómago. «Esto es lo que haces con tu tiempo», María había dicho, con un tono tan frío como el invierno que se acercaba. «Realmente eres una pérdida de tiempo, ¿lo sabías?». Esas palabras atravesaron a Pablo como cuchillos, y desde entonces, la sensación de estar solo e indefenso solo aumentaba. No podía contárselo a su padre. ¿Cómo podría? Javier estaba tan feliz. Él creía que María era la mujer que devolvería el brillo que había perdido tras la muerte de su esposa. Y Pablo, a pesar de todo, no quería destruir eso para él. Pero, por dentro, sabía que algo estaba muy mal. Con el paso de los días, las cosas solo empeoraron. María se volvía cada vez más cruel, pero solo cuando Javier no estaba cerca. Se aseguraba de mostrarle a Pablo que ya no pertenecía a esa familia. «Solo eres una carga. Tu padre no te necesita, ahora me tiene a mí», susurraba María cuando pasaba junto a él. Y Pablo, aunque tan joven, comenzó a sentir que tal vez eso era cierto. Empezó a aislarse, a pasar más tiempo en su habitación, escondido, dibujando los recuerdos que aún tenía de su madre, buscando consuelo en las memorias. Entonces, una noche, todo cambió. Pablo escuchó a María hablando por teléfono, la voz baja, casi susurrada. Estaba diciendo algo sobre planes, seguro de vida, y pronto todo estará resuelto. El miedo se apoderó de Pablo en ese momento. No entendía todo lo que María estaba planeando, pero supo, en lo más profundo de su alma, que su padre estaba en peligro. Javier era su vida, y ahora, estaba a punto de casarse con una mujer que ocultaba oscuros secretos. Ahora, sentado en ese banco de la iglesia, viendo a María caminar por el pasillo, su figura envuelta en un impecable vestido blanco, Pablo sentía la desesperación apoderarse de su pequeño cuerpo. Quería gritar, quería correr hacia su padre y sacarlo de allí. Quería contarle todo lo que había escuchado, todo lo que María hacía cuando él no estaba cerca. Pero las palabras se atoraban en su garganta, ahogadas por el miedo de no ser escuchado. ¿Cómo podría un niño detener algo tan grande? Cuando el oficiante comenzó la ceremonia, las palabras resonaban como un borrón en la mente de Pablo. Cada segundo parecía una eternidad. Y, entonces, llegó el momento fatídico. Si alguien tiene algo en contra de esta unión, hable ahora o calle para siempre. El silencio cayó sobre la iglesia como una tormenta a punto de desatarse. El corazón de Pablo latía tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. Sabía que, si no hablaba ahora, nunca más tendría otra oportunidad. «Espera». La voz de Pablo cortó el silencio como un trueno. Todas las miradas se volvieron hacia el pequeño niño, que temblaba de la cabeza a los pies, pero mantenía la mirada firme. «No puedes casarte con ella, papá, ella no es quien crees». El shock se apoderó de la iglesia. María, hasta entonces radiante en su vestido de novia, se giró hacia Pablo, y la sonrisa desapareció lentamente, siendo reemplazada por una expresión de pura furia. Pero Pablo sabía que no podía volver atrás. La verdad, la dura verdad que había estado cargando en silencio durante tanto tiempo, necesitaba ser dicha, cueste lo que cueste. Y en esa fracción de segundos, Pablo recordó el día en que descubrió todo lo que su madrastra estaba planeando. Algunas semanas antes de la boda, Pablo comenzó a notar que María pasaba cada vez más tiempo al teléfono, siempre con la misma expresión seria y distante, hablando en voz baja y aislándose en otros cuartos de la casa. El niño intentó ignorarlo, pero algo dentro de él le decía que eso no era normal. Era como si María estuviera ocultando algo grande. Y Pablo no podía sacarse esa idea de la cabeza. Una tarde, mientras su padre estaba fuera en una reunión y María había salido a resolver detalles de la boda, Pablo se aventuró en la oficina de María. La mujer solía trabajar en su portátil allí, y Pablo sabía que ese sería el único lugar donde podría encontrar respuestas. Dudó por un momento antes de abrir la puerta, la ansiedad corriendo por sus venas. El cuarto estaba vacío, excepto por el portátil de María, todavía abierto sobre la mesa. Con el corazón acelerado, Pablo se acercó, sus manos temblorosas al tocar el touchpad. La pantalla estaba bloqueada por una contraseña, pero Pablo sabía que María no era precisamente cuidadosa con sus secretos. La había visto teclear la contraseña varias veces. Conteniendo la respiración, escribió el nombre del perro de María, Bingo. La pantalla se iluminó. Lo que Pablo encontró le revolvió el estómago. Entre las pestañas abiertas en el navegador, había una serie de correos intercambiados con alguien llamado Mark. ¿El asunto? Detalles sobre una póliza de seguro de vida y cómo ellos estarían bien después de la boda. Las palabras accidente y pago saltaron de la pantalla, causando un escalofrío en la espalda de Pablo. Aún más aterrador, encontró una carpeta llena de fotos de María con un hombre desconocido, a quien nunca había visto antes. Parecía estar demasiado cerca, demasiado íntimo de María. Era Mark, el hombre con quien ella tramaba todo el plan. Esas fotos, y el tono en los correos, eran prueba de que algo terrible estaba por suceder. El matrimonio no se trataba de amor, se trataba de dinero. Y el precio sería la vida de su padre. Pablo cerró el portátil con manos temblorosas y corrió a su habitación, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿cómo? ¿Quién le creería? Todo parecía tan imposible. En los días que siguieron, Pablo intentó encontrar una manera de contarle a su padre lo que había descubierto, pero él siempre estaba tan involucrado con los preparativos de la boda que apenas tenía tiempo para escuchar a su hijo. Cada vez que intentaba acercarse, María estaba allí, sonriendo e interrumpiendo la conversación con su constante presencia. Pero Pablo sabía que el tiempo se agotaba. Si no hacía algo pronto, perdería a su padre para siempre. Recuperándose del pequeño flash, Pablo sintió su corazón acelerarse mientras los ojos de todos en la iglesia estaban fijos en él. Las palabras apenas salían de su boca, y podía ver la confusión en el rostro de su padre, Javier. Siempre había sido su fortaleza, pero ahora, ante ese inminente matrimonio, parecía estar siendo llevado por una marea que Pablo no podía controlar. «Papá,
no puedes casarte con ella, repitió, esta vez con una voz más firme. Javier frunció el ceño, claramente sin entender. Pablo, querido, ¿por qué estás haciendo esto? Se agachó para estar a la altura de su hijo, intentando calmarlo, pero la inquietud era palpable. Pablo miró a su alrededor, sintiendo el peso de la expectativa de los invitados. María, al lado de Javier, todavía mantenía la sonrisa congelada, pero Pablo sabía que, detrás de esa máscara, había algo mucho más oscuro. María se acercó, poniendo la mano sobre el hombro de Javier. Querido, sé que esto es difícil para ti. Extrañas a tu madre, y todo esto es un gran cambio, dijo ella con la misma suavidad de siempre, pero Pablo sentía el veneno detrás de sus palabras. Entiendo si estás asustado, pero sabes que tu padre y yo nos amamos. Y seremos una familia. Esas palabras hicieron que Pablo temblara por dentro. Sabía que María estaba manipulando la situación, transformando sus miedos en algo trivial, como si solo fuera un niño confundido. No, no es eso, dijo Pablo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. Te escuché hablando por teléfono, María. Sé lo que estás planeando. El silencio cayó pesado sobre la iglesia. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas, y Javier, sorprendido, se volvió lentamente hacia María, buscando explicaciones. ¿De qué está hablando?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. María rió, pero había algo nervioso en su risa esta vez. Javier, es solo un niño. Está confundido. Esto es solo una fase. Se acostumbrará, ya lo verás. Pero Pablo sabía que no podía quedarse en silencio por más tiempo. Sintió la urgencia de exponer todo lo que sabía. Te escuché hablar sobre el seguro de vida de mi padre. Sobre cómo iban a hacer que pareciera un accidente después de la boda. Las palabras salieron a borbotones, y Pablo vio cómo el rostro de su padre se ponía pálido mientras la verdad se desplegaba ante él. La sonrisa de María desapareció por completo, y su mirada se volvió fría como el hielo. Pablo, detente ahora mismo, dijo entre dientes, pero el niño no retrocedió. Tú y ese hombre, Mark, están planeando hacerle daño a mi padre. Vi los correos, vi las fotos. Están mintiéndole, y no voy a dejar que lo hagas, gritó Pablo, sintiendo una mezcla de miedo y alivio por finalmente decir la verdad. Javier se alejó de María, su rostro pálido e incrédulo. María, ¿es esto cierto? María intentó responder, pero antes de que pudiera, una agitación se apoderó de los invitados, y la tensión en la iglesia alcanzó su punto máximo. Todas las miradas estaban fijas en la pareja en el altar, y Pablo sabía que esa era su única oportunidad de salvar a su padre antes de que fuera demasiado tarde. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Los ojos de Javier estaban fijos en María, buscando, tal vez, algún signo de que lo que Pablo había dicho no era más que un malentendido. Pero, en el fondo, sabía que su hijo no mentía. Javier conocía a Pablo mejor que nadie, y la urgencia en su voz no podía ser ignorada. María, ¿qué está pasando? Su voz temblaba levemente, y dio un paso hacia atrás, como si intentara distanciarse de la verdad que comenzaba a revelarse. María mantuvo su expresión inmutable, pero el hielo en sus ojos ahora era evidente para todos. Esto es un absurdo, Javier. Él solo está inventando cosas porque no quiere que nos casemos. No puedes creerle. Es solo un niño confundido. María intentó forzar una sonrisa, pero la tensión en su rostro revelaba algo mucho más profundo. Pablo, sintiendo la presión aumentar sobre sus pequeños hombros, contuvo las lágrimas y levantó la voz una vez más. Vi los mensajes. Vi las fotos en su computadora. Su tono era más fuerte, decidido.
Sabía que ese era el momento de exponerlo todo. Ella y el hombre de las fotos, Mark, están planeando hacerte daño, papá. Solo quieren el dinero del seguro de vida. La escuché decirlo. El murmullo entre los invitados crecía. Las personas en la iglesia comenzaban a moverse inquietas, intercambiando miradas de preocupación y confusión. Algunos ya estaban de pie, demasiado impactados para seguir sentados. Javier, ahora visiblemente alterado, miró a María, esperando, de alguna manera, que ella desmintiera todo. Pero ella no dijo nada. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la respiración acelerada de María. Apretó los labios, su máscara de novia perfecta finalmente se desmoronaba. Tú no sabes de lo que hablas, murmuró, su voz baja y tensa, pero Javier ya estaba empezando a entender. Las piezas del rompecabezas, que había ignorado por estar cegado por la pasión, ahora encajaban en su mente. Las llamadas secretas, las ausencias inexplicables, las discusiones sobre el seguro. Todo tenía sentido ahora. Javier retrocedió un paso más, la mirada de sorpresa dando paso a una mezcla de ira y decepción. María. ¿Es esto verdad? La pregunta vino como un susurro, pero cargaba el peso de años de confianza quebrada en un instante. María vaciló, y fue en ese momento cuando su postura cambió por completo. La desesperación la consumió, y dejó escapar una risa corta y seca. ¿Y qué esperabas? ¿Que realmente estuviera interesada en ti? ¿Que quisiera ser madrastra de un niño problemático? Mark y yo estábamos encargándonos de todo, pero este mocoso tuvo que meterse donde no debía. La confesión arrojó a la iglesia en el caos. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de asombro, y algunos de los invitados empezaron a levantarse de sus bancos, listos para irse. Javier, paralizado por un momento, solo miraba a la mujer frente a él, tratando de procesar el hecho de que casi se había casado con alguien que planeaba matarlo. Pablo corrió a los brazos de su padre, sintiendo finalmente el alivio de haber sido escuchado. Javier lo sostuvo firmemente, todavía en estado de shock, pero con una sola certeza: su hijo le había salvado la vida. El caos que se apoderó de la iglesia era una mezcla de murmullos nerviosos, personas levantándose de sus asientos, y el sonido amortiguado de pasos apresurados. Los invitados apenas podían creer lo que acababan de escuchar. María, que hasta ese momento parecía ser una mujer dulce y cariñosa, ahora revelaba su verdadero rostro. Javier, aún con Pablo en sus brazos, estaba visiblemente afectado. Sus ojos, que antes brillaban de felicidad, ahora estaban oscuros, llenos de dolor y decepción. María, dándose cuenta de que su plan se estaba desmoronando ante sus ojos, dio un paso hacia atrás, intentando desesperadamente encontrar una salida. Su rostro estaba pálido, y el brillo de desesperación en sus ojos dejaba claro que sabía que había perdido. Javier, nosotros, podemos hablar de esto, por favor, suplicó, su voz temblorosa, como si estuviera al borde de un colapso. Hice esto por nosotros, por nuestra vida juntos. Solo quería asegurarme de que estuviéramos bien. Javier la miró incrédulo, sus palabras resonando como una broma de mal gusto. ¿Querías asegurarte de que estuviéramos bien? Planeando matarme. Eso es enfermizo. Su voz ahora estaba llena de ira, una ira que ya no podía contener. Confié en ti. Estaba a punto de dejarte formar parte de mi familia, de la vida de mi hijo. Y todo este tiempo estabas conspirando contra nosotros. Pablo apretó más fuerte los brazos alrededor de su padre, sintiéndose finalmente seguro. Miró a María, y por primera vez, no sintió miedo. Todo había sido revelado, y ahora María ya no tenía poder sobre ellos. Sabía que no eras quien decías ser, susurró Pablo con voz firme. María retrocedió un poco más,
el pánico creciendo en sus ojos. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero todas las miradas la rodeaban como una barrera. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí misma, mientras el desespero la consumía. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta de la iglesia, como si pudiera escapar de las consecuencias que ahora la perseguían. «Alguien deténganla», gritó Javier, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, María ya había desaparecido por las puertas. El sonido de sus tacones resonó en la calle desierta mientras huía de la iglesia, dejando atrás una escena de completa devastación. Javier miró a su hijo, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido. Respiró hondo, pasándose la mano por el cabello, intentando calmar el tumulto en su mente. «No sé cómo pude ser tan ciego», dijo, más para sí mismo que para Pablo. Pablo lo miró con ojos llenos de compasión. «Papá, no lo sabías. Intenté decírtelo, pero sé que ella te hizo creer que todo estaba bien. Yo solo no podía dejar que eso sucediera». Javier se arrodilló frente a Pablo, sosteniéndole el rostro con ambas manos. «Te lo debo todo, hijo. Si no fuera por ti, yo no estaría aquí». Su voz estaba quebrada, y las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos. Pablo lo abrazó de nuevo, esta vez sintiendo que el peso finalmente había sido levantado de sus hombros. Ya no tenía que esconderse, ya no tenía que temer lo que María haría. Estaban juntos, y eso era lo único que importaba. De repente, el sonido de sirenas comenzó a resonar a lo lejos. Los policías, alertados por alguien de la iglesia, llegaron rápidamente a la escena. Javier se levantó, aún sosteniendo la mano de Pablo, mientras los oficiales entraban por la puerta de la iglesia. «Tienen que encontrar a María», dijo, su voz ahora firme. «Estaba planeando matarme». Los policías asintieron, ya corriendo fuera de la iglesia en busca de la mujer que había intentado escapar de la justicia. Mientras tanto, Javier y Pablo se quedaron allí, en medio del caos que se había creado, pero con un creciente sentimiento de alivio. Habían pasado por lo peor. El sonido de las sirenas se alejaba, y el murmullo en la iglesia comenzaba a disminuir. Javier y Pablo permanecieron de pie, observando a los policías salir en busca de María. El alivio de haber escapado del peligro era real, pero todavía había un peso en el aire, la verdad completa sobre María y los motivos que la llevaron a planear algo tan terrible. El shock de todo lo que había ocurrido seguía estampado en el rostro de Javier. Algunos de los invitados se acercaron a Javier y Pablo, ofreciéndoles palabras de apoyo, pero Javier estaba perdido en sus propios pensamientos. Miraba a su hijo, dándose cuenta del coraje que había demostrado, el sacrificio que hizo para exponer la verdad, incluso arriesgándose a no ser creído. «Debería haberte escuchado antes, Pablo», murmuró, la culpa pesando en cada palabra. «Estaba tan ciego por todo esto, tan ciego». Pablo sostuvo la mano de su padre, sus pequeños dedos entrelazados con los suyos. «No importa ahora, papá», dijo, con una madurez que iba más allá de sus 9 años. «Lo importante es que estamos juntos. Estás a salvo, y eso es lo que importa». La mirada de Javier se suavizó, y jaló a Pablo hacia un abrazo fuerte, dejando que sus emociones finalmente se desbordaran. El sentimiento de gratitud por tener un hijo tan fuerte y leal lo llenó de una mezcla de orgullo y tristeza. Casi lo había perdido todo, y fue Pablo, con su valentía silenciosa, quien lo salvó. Mientras el tumulto en la iglesia comenzaba a disiparse y los invitados se marchaban, Javier sabía que esa noche no sería olvidada tan pronto. Pero una pregunta aún lo inquietaba. «¿Por qué, Pablo?», preguntó, con la voz entrecortada. «¿Cómo descubriste todo esto? ¿Cómo supiste lo que ella estaba haciendo?» Pablo respiró hondo antes de comenzar a contar.
habló sobre las llamadas sospechosas, las conversaciones que escuchó, y cómo había visto los correos electrónicos y fotos en la computadora de María. Detalló cada momento en que supo, en el fondo de su alma, que algo andaba terriblemente mal, pero que tuvo miedo de contárselo a su padre. Solo, no sabía cómo decírtelo, papá. Tenía miedo de que no me creyeras, y ella me asustaba mucho. Javier escuchaba en silencio, cada palabra de su hijo hundiéndose en su corazón. No podía creer que todo aquello estaba ocurriendo frente a él, y estaba tan cegado por el encanto de María que no pudo ver lo que tenía delante. Lo siento mucho, Pablo, dijo con lágrimas en los ojos. Nunca debí haberte dejado pasar por esto solo. Antes de que Pablo pudiera responder, uno de los policías regresó a la iglesia, acercándose a Javier. Señor Javier, comenzó, con una expresión seria. Hemos encontrado a María. Intentó huir, pero logramos detenerla. Javier sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar las palabras del policía. ¿Ella está bien?, preguntó, sintiendo una punzada de empatía por la mujer que, a pesar de todo, había sido una parte importante de su vida en los últimos meses. El policía asintió. Sí, está bajo custodia. La llevaremos a la comisaría, y será formalmente acusada. También encontramos al hombre con quien estaba conspirando, Mark. Ha sido arrestado. Javier cerró los ojos por un momento, tratando de absorber toda la información. Miró a Pablo, que lo observaba en silencio, esperando su reacción. Vamos a casa, hijo, dijo, con una voz tranquila pero firme. Ya pasó. Mientras salían de la iglesia, lado a lado, padre e hijo, el peso de lo que había sucedido todavía recaía sobre ellos, pero con una sensación de alivio creciente. Sabían que lo peor había pasado y que ahora podrían comenzar a reconstruir sus vidas. Juntos. Algunos días después, la vida de Javier y Pablo comenzó a volver a la normalidad, aunque las cicatrices emocionales aún eran evidentes. El escándalo que involucraba a María y Mark se extendió por la ciudad, y todos comentaban sobre lo que había sucedido en la iglesia ese día. Pero Javier estaba más enfocado en su hijo, dedicando cada momento a asegurarse de que supiera cuánto lo amaba y cuánto su valentía le había salvado la vida. Una noche, mientras estaban sentados en la mesa de la cena, Pablo miró a su padre y preguntó, «Papá, ¿crees que hice lo correcto? Decir la verdad, aunque haya sido tan difícil». Javier sonrió, tomando la mano de su hijo. «Hiciste lo más correcto del mundo, Pablo. La verdad siempre debe ser dicha, sin importar lo difícil que sea. Me salvaste, y nunca lo olvidaré». Apretó su mano, sus ojos llenos de amor y gratitud. Pablo sonrió de vuelta, sintiendo el calor reconfortante de la seguridad que solo el amor de un padre puede ofrecer. Sabían que, a pesar de todo, el lazo entre ellos se había fortalecido aún más. Esa pesadilla había terminado, y ahora, el futuro parecía un poco más brillante. La historia de Pablo y Javier nos recuerda que, por más difíciles que sean las situaciones, la verdad debe prevalecer. Muchas veces, el miedo a no ser escuchados nos impide actuar, pero el valor de un niño demostró que, incluso en las adversidades, el amor y la lealtad tienen el poder de salvar vidas. Pablo nos mostró que, no importa la edad o lo pequeños que nos sintamos ante los problemas, nuestra voz es importante. El coraje de decir la verdad, incluso cuando el mundo entero parece no creer, puede ser la diferencia entre perderlo todo o salvar a quienes amamos. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que elegir entre lo que es correcto y lo que es más fácil? Esa elección, muchas veces, define no solo en lo que nos convertimos, sino también lo que construimos a nuestro alrededor. Al igual que Pablo, podemos enfrentar desafíos inmensos, pero es el coraje de enfrentar lo desconocido y luchar por la verdad lo que nos da la fuerza para seguir adelante.
Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirla con alguien que necesite este mensaje. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Pablo? ¿Tendrías el valor de hablar, incluso cuando todo parece estar en tu contra? Deja tu comentario abajo, nos encantaría saber tu opinión. Juntos, podemos construir un mundo donde la verdad y el coraje prevalezcan.